De la lucha armada a la pacificación. Es una serie de 12 reportajes en el que mostramos la evolución de una Venezuela que tras sufrir 15 años de lucha armada, cuando se inicia la democracia durante los años 60, sus líderes logran el camino hacia la paz. Buenas noches. Hoy conversaré con Américo Martín y Francisco Olivares, de la lucha armada a la pacificación. Nuestro país ha vivido diferentes momentos en diferentes tiempos históricos. Muchos de ellos han sido violentos, revolucionarios, cambiantes, pero los venezolanos siempre hemos sabido encontrar los caminos de la paz. Ese es el tema de esta noche. Los venezolanos siempre hemos sabido encontrar los caminos de la paz. Sí, siempre ha ocurrido así. Y eso que ha sido un país con una tradición de violencia muy grande. Y de militarismo. De militarismo y de violencia. Sí. Pero la astucia, la inteligencia de la historia es tal que siempre a través de los mecanismos y los vericuetos de las situaciones cerradas se encuentra una luz, un camino, una aurora. Y yo recuerdo mucho, María Eugenia, que una de las cosas que me hacían sentir a mí orgulloso cuando asistía a algún evento internacional era la actitud de la gente de los demás países en relación con el carácter de los venezolanos. Oficial Cortés relataba la participación mía como presidente de la Federación de Centros Universitarios, junto con una delegación integrada por Hilarión Cardoso de COPEI y Alfredo Maneiro de la Juventud Comunista. Éramos yo, que pertenecía a Interacción Democrática, y el MIR. Luego Hilarión Cardoso, y los tres teníamos posiciones encontradas. Pero se sentaban. No solo nos sentábamos, sino que manteníamos una amistad estrechísima, muy estrecha. Y eso lo resaltaban los demás delegados de los otros países. Recuerdo que un chileno me dijo, mira, lo más notable de este Congreso no es ese discurso que diste tú a nombre del bloque de la izquierda. Lo más notable es que por encima de esas diferencias de ustedes saben encontrarse y saben mantener la amistad y la fraternidad y el respeto. Se hacía política de altura. Usted es un protagonista de nuestra historia contemporánea y tú eres un investigador, periodista de nuestra historia contemporánea. Bueno, Entonces, esa es la razón por la que estoy acá. Claro. Porque hicimos esta serie de micros o documentales. Que la acabamos de ver antes de iniciar el programa, pasaron algunas imágenes de la serie maravillosa. Y que justamente aborda la lucha armada en esa década del 60 que fue tan importante en los cambios políticos futuros del país y donde uno de los grandes protagonistas es justamente Américo Martín. Y otros acaban de fallecer recientemente. Y fíjate tú cómo uno se pregunta cómo fue posible que dos sectores, un gobierno naciente donde nacía la democracia en Venezuela y otro sector que había adoptado la lucha armada como una posibilidad para conquistar el poder por la influencia de la Revolución Cubana, y sin embargo, en esa década tan difícil, se pusieron de acuerdo. ¿Cómo pasamos de Betancourt a la lucha armada? De Betancourt a la lucha armada pasamos por dos circunstancias mal interpretadas por nosotros, específicamente, estábamos en la oposición, pero por la izquierda. La primera es el desajuste que hubo, desde el punto de vista del gobierno, entre el tránsito de Pérez Jiménez, tenía una dictadura militar, pero una dictadura militar que desde el punto de vista económico vivía a un ritmo de crecimiento económico que llegó a ser el más acelerado del mundo. Lo que llaman una dictadura militar de derechas. Llamamos. Bueno, vamos a decirlo, después hablaremos de eso. Después hablamos de eso. Vamos a llamarla por ahora sí. Una dictadura militar. Vamos a llamarla por ahora. Sí. No obstante, y luego esa dictadura entró en un desastre económico ya al final, que la impulsó a dar nuevas concesiones petroleras, pero se creó un problema con los sectores empresariales que no podían hacer ni descontar las deudas, nada de actividades normales
no se prohibieron, que los bancos no descontaban. Había una situación de recesión económica insólita en mucho tiempo. Desde López Contreras en adelante, el país no había hecho sino crecer. En consecuencia, ese desajuste creó un malestar político y social. Eso llevó a algunos empresarios de los medios y figuras intelectuales que estaban prácticamente al margen de la política a integrarse a la política, junto con los estudiantes que siempre han sido la vanguardia de todos los movimientos de cambio, en Venezuela específicamente. Pero, ¿qué pasó? Pasó que ese desajuste se produce en el medio, en el centro de la conmoción provocada por el triunfo de la Revolución Cubana. Claro, hubo un contagio. Pero ese contagio, el factor que provoca ese contagio no era una persona cualquiera, era Fidel Castro. Ese Fidel Castro usó una especie de sincretismo religioso para vincularlo a sus aspiraciones políticas. Fíjate tú, eso lo he analizado yo en algunos de mis Y no solo en Venezuela, en otras regiones en otras zonas de América Latina. Bueno, sí, por supuesto. Se expandió la revolución. Bueno, la influencia cubana provocó divisiones en todos los partidos socialdemócratas de América. Pero nosotros nos llevó a la lucha armada. Las divisiones se fue con, siguió el modelo de Fidel Castro y parte no. Pero se produjo esa división masiva en toda América del Sur. El punto está en que Fidel se presentaba usando con una gran maestría los elementos míticos religiosos. Por ejemplo, él dijo que él desembarcó con 12 hombres, eso no fue verdad, fueron 83. Pero es el cuento mesiánico, pues. Pero los 12 hombres son los 12 apóstoles de Cristo. Claro, el cuento mesiánico. Luego él vino de la montaña con unas barbas bíblicas. ¿Y de la montaña quién viajó? ¿Quién bajó en el Sinaí? Moisés. Entonces, todo ese sincretismo, luego las barbas, el significado de las barbas, Isaac Asimov, por ejemplo, dice que las barbas tenían el significado de rayos solares, y todo eso lo explotó milagrosamente aquel joven. El simbolismo mágico-religioso. Muy bien, claro. Pero ese simbolismo por eso el lenguaje es tan importante, y el simbolismo. Pero faltó una cosa importante allí, y es que él aparecía como un muchacho de una pequeña isla empobrecida, hablando en nombre de 400 millones de latinoamericanos. Uno podría haberle preguntado, bueno, ¿quién te dio el mandato para que hablara en representación? No, se aceptó naturalmente que hablaba en nombre de 400 millones de latinoamericanos. Manejó con una maestría estupenda. Sus batallas, más que batallas militares, fueron batallas de propaganda armada, con éxito. Bueno, ese camino fue deslumbrante para jóvenes como nosotros, que veníamos de derribar a un dictador militar. Y por supuesto la influencia fue muy grande en momentos en que el gobierno de Betancur entraba en una pequeña recesión económica, de la cual salió con relativa rapidez, pero se creó la posibilidad de repetir la experiencia. Es decir, que la transición pacífica que habíamos logrado luego de la muerte de Gómez con los dos sucesores, y entramos a una democracia, Pero fíjate. Fue una luna de miel muy corta, porque esa transición tan bien hilada se rompió. Se rompió. En los 60. Y entonces, en las declaraciones de La Habana, de 1960 y 1962, Fidel Castro lanza una teoría nueva dentro del marxismo y dentro de la revolución, que se llamó foquismo fidelista, donde él decía que en América Latina se podía enfrentar al imperialismo. Pero la única manera de hacerlo era por la vía de irse a las armas y desechar todo camino parlamentario y de ir a la votación, porque eso eran trucos de las clases dominantes para pervertir la visión y el ímpetu de cambio de los pueblos. Esa era la tesis de él, una tesis peregrina que se demostró falsa, pero en aquel momento entró como cuchillo en la mantequilla, ¿no? Es decir, en el alma de gente que venía con ganas de cambio y que pensaba que los viejos políticos lo que hacían era retener y retardar y pervertir la posibilidad de cambio. Los mismos discursos de ahora que vemos en diferentes ámbitos sociales y que terminan siendo tan peligrosos
porque nos llevan a la antipolítica y los políticos no profesionales suelen ser un peligro y suelen llevarnos al totalitarismo. A veces hay que tener mucho cuidado y mantener el lenguaje y la altura política. Bueno, lo vivido en esa década y esa generación, o sea, tiene una influencia vital en lo que va a acontecer 40 años después, con el surgimiento de Hugo Chávez. De cierta manera, en aquella época, muchos de los líderes que estuvieron allí y que se fueron a la lucha armada, incluso hay dos sectores importantes allí. Hay el grupo, el sector que representa, en donde estaba Américo Martín, que se acogen a la lucha legal, se dan cuenta de que no es viable este asunto de la lucha armada para conquistar el poder, ¿verdad? Que eso no iba a traer ningún beneficio ni para el país ni para ellos mismos. Y otro sector que se mantuvo en la lucha armada hasta 30 años después. Caramba. Es decir, los últimos salieron ya con Carlos Andrés Pérez y después con Luis Herrera. Es decir, focos muy pequeños, pero se mantuvieron. Y muchos de esos líderes después van a formar parte del grupo de militares que se alzan el 4 de febrero. La historia siempre, no hay ciclos que terminen, de alguna manera se renuevan y vuelven a aparecer. La historia es continua. Y en eso, pues... Hablando de la historia es continua, está aquí, sigue haciendo historia e intenta seguir ayudando, colaborando. ¿Cómo se da cuenta usted de que el camino no era la lucha armada? Bueno, simplemente es que ese no era el camino. Y las frustraciones y las derrotas continuas confirmaron que no era el camino. La historia al final impone su ritmo. Las decisiones políticas no se toman por pulsiones individuales, sino que son el resultado de una época de un hecho colectivo, además. De influencias y opiniones entramadas mundialmente, más en esta época. Claro. En esta época de la globalización, de la internacionalización de la política y de la economía, más todavía. La geopolítica juega, si jugó en los años 60, claro. A ver, si jugó en los años 60 con la influencia regional de Cuba, mucho más está jugando en un nuevo ciclo con la influencia de Cuba, pero ya menos, pero más China, Rusia, Estados Unidos, Europa. Nada, fíjate esto, es muy interesante esto, que tú eres historiadora, claro, eso te ayuda a captar rápidamente lo que uno quiere decir. El punto es que vamos a poner un caso muy famoso, el caso de Bolsonaro. Bolsonaro había dado unas declaraciones que yo hice un artículo que circuló internacionalmente sobre Bolsonaro, diciendo que a él no le quedan sino dos caminos. Si insiste en su política ultraderechista, volvemos a hablar del derechismo. Derecha, izquierda. Eso ya no son conceptos que tienen que evolucionar. Van a cambiar. Sí. Es decir, nunca han tenido contenido siempre. Yo pienso que la gente no es de derecha ni de izquierda, es de quien les resuelve y le da la atención que necesita a sus problemas inmediatos. Hoy la gente reclama seguridad, empleo, bienestar, cero corrupción. Eso es lo que se llama progresar. Exactamente. Ganar en el marco de la libertad, en el marco de la democracia, en el marco de la convivencia civilizada. Eso es lo que se busca y lo que aspira el ser humano. Empleo, comida, todo lo que no tiene, lo aspira y lo desea. Y políticos no corruptos. Y políticos, no, bueno, eso también. Sin embargo, se aceptan muchas veces políticos corruptos. Pero también eso es una aspiración. Por eso, aspiración, no necesariamente que se no dé. haya políticos corruptos, que la función pública sea una función limpia, honrada y honesta. Además que sea eficaz, además que sea democrática de verdad, sí, claro. Donde no haya presos políticos, donde no haya sumisión política, donde no haya manejo del Estado para reprimir, nada de eso. Esto es una aspiración. Es una aspiración que tenemos que lograrla todos. Y el diálogo es un gran camino para eso. Las palabras tienen un peso, y usted menciona diálogo en este país, o habla de pacto, o habla de negociación, y la carga histórica pesa, y la gente la rechaza, pero las sociedades siempre buscan, en sus momentos de crisis, las negociaciones que las llevan a evolucionar y a estabilizarse. Es la historia, la corriente de la realidad. Cuando tú te montas en el caballo de la realidad, bueno, tienes garantizado un futuro. Al principio te tirarán tomates y piedras y lo que tú quieras, pero tienes ganas porque vas con la realidad, vas con la corriente de la historia. Ahora, cuando tú vas contra la historia, al principio podrás tener unas ventajas que irás perdiendo lentamente.
De manera que aferrarse a la realidad siempre da resultados. Ahora, aferrarse a la realidad para vengarse, no. No se trata de venganza, ni de humillar al que pensaba distinto. Se trata de buscar una convivencia civilizada en el marco de una democracia digna de ese nombre y de un país como el que Venezuela merece y puede alcanzar, como un país próspero. Ahora, Américo, yo te quiero hacer una pregunta justamente sobre ese punto. Porque Me va a quitar el programa, Américo. Bueno, vino el periodista. Mira, fíjate tú, Américo. Está muy bien. Pues ocurre lo siguiente. En aquella década, o esas 3 décadas, en los años 60, pues, estaba al frente del gobierno gobiernos democráticos, gobiernos que tuvieron su transición. Un presidente le entregó la banda presidencial al otro cada 5 años. Había hubo algunas rupturas. Bueno, había un parlamento integrado por distintas corrientes, ¿verdad? Es decir, había un gobierno con quien o que buscaba la negociación con los sectores que estaban armados. Pero estamos viviendo una época distinta. Es decir, ahora no tenemos enfrente, ¿verdad?, a un gobierno con poderes separados, sino con un gobierno que controla todos los poderes. Un gobierno que en los distintos procesos que se han dado ha cerrado la posibilidad de algún tipo de negociación. Entonces son 2 situaciones distintas. Es decir, se puede negociar frente a un gobierno que se podría calificar de autocrático. Mira, yo no soy adivino. Esas preguntas de si se puede o no, depende de la actitud de los protagonistas. Yo lo que sé es que se debe, pero se debe negociar en serio. Y a mí parece que se está viviendo una época en que el gobierno tiene que poner en una balanza lo que puede perder si no va a un proceso de democratización y de cambio democrático, incluso con la salida del actual gobierno, democráticamente, sin persecuciones, ni odios, ni violencia. Y lo que puede ganar, y lo que crea ganar enfrentándose a todas las potestades del mundo que están dando. Es decir, eso es un problema de valoración. Yo le decía en un programa que tuve con Vladimir Villegas, por televisión, directamente me dirigía a Maduro, con quien tuve buenas relaciones cuando ambos trabajamos, aunque en posiciones enfrentadas, en la mesa de negociación y acuerdos. Yo me llevaba muy bien con él. Era con el que mejor me llevaba de la representación del gobierno. Yo estuve también en el 2001. Mejor que con Chatterton, mejor que con José Vicente Rangel. Esa mesa estuve yo con también. el negro Aristóbulo, que yo tenía una empatía en aquella época, no sé cómo estará ahora, supongo que afectada por estos enfrentamientos que hemos tenido. Pero yo me dirigía a él, mira, Nicolás, voy a hablarte ahora frontalmente. Tú tuviste 3 modelos para escoger. El primero fue el de López Contreras. López Contreras era casi el hijo de Juan Vicente Gómez, que lo impuso contra la presión de los seguidores de Eustoquio Gómez. Claro. Y de los Gómez. Fue como llevar el traje a la tintorería, que dice Elías Pino, es lo mismo. Y sin embargo, ¿qué hace López Contreras? Repitió lo de Gómez. Modernizó, evolucionó. Abrió el proceso democrático de apertura. Mantuvo un cierto control político, pero llevó el país a la modernidad. Claro, abrió, nunca creó, abrió el proceso. Sí, claro. Y ese proceso, al extremo de que hoy en día se le reconoce a López Contreras. Claro, el programa de febrero, por ejemplo. Sus perseguidos políticos le reconocen a López Contreras eso. Sí, claro. Entonces, fíjate, salió muy bien. ¿Cómo es recordado en la historia de López Contreras? Muy bien. Sin que fuera un santo, la historia es benévola con él. Sí. El segundo modelo, Maduro, Nicolás, me dirijo a ti, el segundo modelo era el de Joaquín Balaguer en República Dominicana. Maestro Balaguer. El hombre preferido que tenía, el más leal, el más sumiso, el más entregado al dictador, hasta Trujillo, no estamos hablando de cualquier cosa. Trujillo, Rafael Leónidas Trujillo. Ese dictador que gobernó más de 30 años, tuvo más de 30 años en el poder, ese señor nombró a Balaguer presidente leal a él, pero al morir, cuando lo matan, el presidente que estamos hablando convirtió la presidencia en
una presidencia de verdad, democratizó el país, todas las elecciones que se Todo hicieron, el mundo las ganó. todo el mundo recuerda a Balaguer como un gran presidente y un hombre que transitó a la democracia Eso. junto con el maestro Bosch. Bueno, ya Usted nombra a Dominicana, pero Dominicana es el claro ejemplo de cómo un pacto de gobernabilidad fue posible y se transitó hacia la democracia. todo eso es verdad, pero ¿cómo es recordado hoy? ¿Cómo fue recordado? No sé ahora, pero ¿cómo fue recordado? Como el hombre que permitió Como el un tránsito hombre a que la abrió democracia. democracia y nada menos que en República Sí, Dominicana. claro. Y el tercer caso, rápidamente explicado, el caso de Adolfo Suárez, querido por el generalísimo Francisco Franco Bahamonde. Él no es que lo puso, porque él murió antes de que llegara, pero le dio la jefatura del movimiento nacional de él. Yo siempre insisto... Y ese señor fue el que dirigió la transición democrática en España, y España ahora tiene una democracia. Yo he dicho estable. varias veces que las transiciones siempre se diseñan desde el poder. Y eso hay que entenderlo así. Porque usted no delega, sino en una persona que es de su confianza o con la que tiene empatía. Bueno, Pero también las transiciones se dan cuando uno ve señales. Y todo el mundo en este país está hablando de transición no hay y señales. no hay Pero señales. no hay señales. Por ejemplo, No hay señales, pese a que todos la necesitan. Yo Porque considero usted, que- yo quiero rescatar algo. Usted dijo hace unos minutos, cuando hablamos de Betancourt a la lucha armada, usted aclaró cómo estaban las condiciones por primera vez en muchos años de Venezuela, empezando a los 60. Usted habló de un momento crítico, de un momento económico difícil y donde ese crecimiento que había tenido Venezuela en las décadas anteriores se había detenido y había una gran recesión. Se Claro, detuvo brevemente una claro. recesión. Y usted dice, Después se y usted recuperó habló- con rapidez. Se habló de una crisis económica, Eso. política y social. Pero nosotros tenemos ahorita una gran crisis política, económica y social. Y si los venezolanos supimos encontrar los caminos a la paz y a la democracia en los 60, ¿cómo no vamos a poder, si somos los mismos venezolanos pero- con la misma quisiera- inteligencia, encontrar los caminos? Somos los mismos. Porque usted está La aquí, usted crisis- fue protagonista en los 60. La crisis es muchísimo mayor que en cualquier momento anterior, pero eso es un reto de la dirigencia que tiene que asumir esto, la dirigencia de oposición y aquellos sensatos del propio gobierno, que comprendan que no hay más remedio que negociar, no importa que haya cambio democrático, cambio de gobierno, sería un cambio democrático, sin perseguidos, sin violencia, sin venganzas. Justicia es una cosa, venganza es otra. Pero nadie que está en el poder quiere entregar el poder. No tiene por qué. bueno, Mira, Le estoy aplicando un mira, concepto mi viejo. querida amiga, historiadora, Ajá, cuando yo mencioné a Bolsonaro, ajá. tú rápidamente captaste lo que yo quería decir. Bolsonaro declaró que él no quiere intervención militar en Venezuela, Claro. después de haber sugerido que sí. Pero Bolsonaro aparece como la ultraderecha extrema, y lo es. Y lo Pero es, esa en teoría. Pero esa ultraderecha está en un mundo que no va por ese camino. Globalizado. Y entonces él, Claro. para sobrevivir, tiene que mantener y decir el lenguaje correspondiente a la realidad. Y estoy Tiene que seguro- matizar sus ideas, Claro, sus posiciones. y eso es lo que tú tienes que... Un político tiene que entender esas cosas, no guiarse por lo que diga hoy uno y mañana otro. ¿Cuál es el momento histórico que vivimos en toda la región? El momento histórico en la región es muy grave, pero en Venezuela es el centro de la gravedad, lo más grave. Nunca se había visto una crisis tan grave y eso tienen que entenderlo el gobierno. Porque si no lo entiende, bueno, no sé a dónde vamos a ir. Yo lo que no quiero es que esto se desangre, que el país se desangre en esta operación de recuperar la democracia y de poder entonces elegir y convivir. No hay democracia si no hay convivencia. ¿Usted se habla con los compañeros de los 60? Los compañeros del 60, por equivocarnos en eso, fuimos destruidos. No olviden que el 60 fue una operación heroica. Yo no reniego de nada de lo que hice, porque todo lo que hice fue Por de convicción. corazón, por convicción, por creencia. Pero sí analizo mis errores y reconozco mis errores. ¿Cuáles fueron sus errores? Bueno, haber ido a la lucha armada, Venezuela no estaba planteada la lucha armada, haber asumido una concesión dogmática de la ideología, Venezuela no podía someterse a ese, como se ha demostrado en América, el marxismo que se derrumbó en el mundo entero. Y esas soluciones pues resultaron fallidas, fueron estados fallidos. ¿A cuáles mentes le debemos la pacificación, a cuáles mentes políticas, le debemos la pacificación
de esa década tan terrible. Bueno, te hago una acotación, María Eugenia. Perdón. Fíjate tú. Cuando tú hablas de señales, Sí. uno, es decir, es un proceso que no se puede decir que, por ejemplo, que solamente Rafael Caldera asumió el llamado a la paz. Bueno, fue el Sino que primer un proceso presidente que fue dando, por de la ejemplo, democracia. Rómulo Betancourt tuvo como 4 golpes de Estado. A eso me O refería, intentos de a golpe eso me de refería Estado. las irrupciones. La lucha armada, se abrieron frentes urbanos, es decir, era realmente movimientos muy fuertes, donde incluso sectores militares estaban también metidos. Los 3 golpes militares de los 60 pues son emblemáticos en ese sentido. Sin embargo, ya Raúl Leoni emite decretos para buscar la pacificación, y Rafael Caldera lo primero que hace es ofrecer la libertad a la gente que estaba presa por haberse alzado en el armas. cambio de Carlos Andrés Pérez. Bueno, y después el cambio de Carlos Carlos Andrés tiene un Pérez. viraje tremendo. Pero esa señal, es decir, las señales eran concretas. Por eso eran digo, yo no viables, veo o sea, señales permitía ahora. viabilidad. Yo no veo señales ahora. ¿Usted las Bueno, ve? no hay señales, pero hay que buscarlas. ¿Cómo encontramos los caminos de la paz y la democracia? Bueno, hay que presionar. ¿Cómo fortalecemos Mira, nuestra yo te voy a decir democracia? una cosa. Yo nunca pensé que el mundo entero iba a solidarizarse con la democracia venezolana como lo ha hecho. ¿Y por qué no? Si Venezuela fue muy solidaria con todo el mundo en los diferentes casos. Sí, pero no, todo es verdad en lo que estás diciendo, pero nunca al grado el grado de solidaridad y de compromiso internacional para presionar una salida democrática, nunca, eso es desconocido. Eso tenemos que agradecer. Ciertamente es bastante Es un amplio. trabajo Incluso político. descartando las salidas de sangre y de violencia, pero presionando una negociación democrática de verdad, una negociación democrática donde no sea para engañar, para correr la arruga, no nada de eso. Pero ¿usted no cree que son los países los que deben resolver su destino? Sí, creo. ¿Y dónde estamos entonces los venezolanos? Pero no podemos desdeñar la solidaridad. No. Tú mismo has recordado. No, no la desdeño. Lo que estoy diciendo es, hay una solidaridad internacional, pero los venezolanos, ¿qué nos está faltando para encontrar Eso es correcto. el camino? Algo nos está faltando. Tienes toda la razón. El gran déficit que hay en este proceso. Y en 27 millones de personas no puede haber déficit. Bueno, por hay supuesto. inteligencia, hay formación. Y los buenos están muriendo. Bueno, no, ya va, tampoco así. Tío, Hay algunos buenos que nos han dejado, pero también hay muchos buenos vivos. los buenos nuevos, que son la inmensa mayoría, Ajá. esos buenos nuevos tienen que reflexionar sobre este hecho. Claro. Está en juego Venezuela. Yo sé que usted Vamos se a refiere. buscar la salida democrática. Yo sé que usted se. Esto no puede seguir, pero no debe ser sustituido por cualquier otra cosa. No, por supuesto Pero que una no. democracia donde quepan todos, ellos y nosotros, que podamos convivir. O sea que hay que Democracia. construir un gran pacto de gobernabilidad mucho superior y más amplio que el pacto de punto fijo al que Bueno, todo el mundo le tiene Tú alergia. eres historiador y eres periodista y buscas cosas muy concretas. Yo no llego a tal extremo, el pacto de gobernabilidad, ojalá, pero yo simplemente que entiendan claramente las dos partes la necesidad de negociar en serio, como lo está pidiendo el mundo, la Unión Europea, la propia España. La declaración del Congreso. Pues, y la abstención del Partido Socialista Obrero Español, que se abstuvo, ha podido romper ese acuerdo y no lo dejó pasar. Estados Unidos mismo. Y los que al principio planteaban una invasión de Venezuela, eso ha desaparecido. Bueno, es que eso es un absurdo. O sea, Bueno, todo el mundo claro, sabe cómo empieza una invasión y no cómo pero termina. ¿cuántos absurdos han circulado por el mundo? Miren lo que pasó en Dominicana en su momento Bueno, por la sí, invasión. es un absurdo, correcto, pero que lo reconozca Bolsonaro ya es un aporte. También Duque lo reconoció. Pareciera que todo el mundo está entendiendo que ese Bueno, no es el camino. Eso facilita las cosas. Claro. De una salida, pero tiene que ser una salida en serio. Nadie engañar a nadie. Aquí nadie está para engañar a nadie. Aquí nadie puede, no podemos partir de que en la negociación unos van a hacerle trampa a los otros. ¿no? Cuando yo le nombraba la crisis que usted mencionó, le decía que en este momento hay una crisis política, económica y social mucho mayor que la de los 60, sin duda alguna. Claro. Entonces hay que atenderla, hay que resolver el problema que tenemos, porque si no vamos a perder todo el Sí, país. pero no esperar resolverla para después negociar, no. No. Para resolverla hay que propiciar un cambio de modelo. El modelo no sirve. Porque los modelos se agotan. ¿Ah? Porque los modelos se agotan. Los modelos tienen que se ponen a prueba y si no sirven hay que cambiarlos. Los modelos se agotan y el modelo Bueno, que ha sostenido esto Venezuela se desde el punto de ¿verdad? vista económico está agotado hace tiempo Entonces- y no transitamos
a una renovación. Entonces, si ese modelo, que es un modelo basado en un control estatista muy estrecho, en control de la moneda, en control del cambio, en control de todo, de los precios, etcétera, está agotando y agobiando al país. Hay que Eso buscar debe ser nuevos cambiado. caminos, hay que buscar Ahora, nuevos caminos. Hay que cambiarlo y urgentemente, Hay que porque si no buscar vamos a la caminos. muerte. Hay que buscar los caminos. Antes de aspirar a la vida, vamos a la muerte. Tengo un investigador y tengo un protagonista. Y como investigador y periodista y protagonista, saben que hay que buscar, los venezolanos siempre, y los venezolanos hemos sabido buscar y encontrar los caminos de la paz. Yo tengo mucha fe en eso. Siempre, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX. Los venezolanos, nuestra historia sí lo dice, hemos sabido encontrar los caminos de la paz, del desarrollo, de la democracia y del progreso. Está el caso de Bolívar en Angostura. ¿Por qué no lo vamos a encontrar ahora? No somos menos, es nuestro, eso es. Mira, detrás de Bolívar en Angostura se unieron todos los generales que querían ser libertadores en lugar de libertadores. Al final todos confluyeron con la ayuda extrema de Petión, que dijo, el que no apoya a Bolívar no cuente conmigo, cara, no contar con él. Entonces eso ayudó mucho, pero Bolívar tenía un talento excepcional y él logró, él despejó el camino hacia la independencia en el momento en que fue proclamado líder de la zona. ¿Pero por quién? Por todos los que lo objetaban, por todos los que aspiraban a hacer. Cuando se produce esa unión, esa comprensión del momento, se despejó el camino hacia la independencia. Francisco, nosotros invitaremos a que te vean en la serie de microdocumentales que hemos hecho con el apoyo y la investigación de Francisco Olivares. Saldrá desde el 15 de noviembre y es una serie histórica que habla justamente de ese periodo tan turbulento de Venezuela y cómo logramos encontrar la paz. Y es un motivo bueno para la reflexión justamente de Sí, estos temas que de eso estamos se trata. debatiendo aquí en este programa. Claro. Bueno, Francisco, espero que me regales el libro que vas a publicar y yo te voy a regalar a mi vez el que voy a publicar de ti también. Ah, ya yo decía, ¿dónde está el mío? Es el tercer tomo de mi memoria, donde muchas de estas cosas que hemos hablado ya comienzan a aparecer. Qué bueno, excelente. Muchas gracias a usted por haber compartido con nosotros este rato, de verdad, se lo agradezco. Sus reflexiones son muy importantes porque es un protagonista de un periodo tan difícil de nuestra historia. Así es. Gracias. Amigos, gracias, será hasta la próxima semana. No duden en ver la serie documental histórica sobre este periodo de nuestra historia contemporánea. Gracias.